Muy bien, vamos a leer 1 Corintios 12 del 1 al 11. Si ya lo tienen, pueden decir amén. Primera de Corintios 12 del 1 al 11. Voy a leer en voz alta y la siguen la lectura con sus vistas. Dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Amén. Tomen sus lugares, mis amados. El día de hoy va a ser una mezcla de prédica con enseñanza. Normalmente los domingos en este servicio lo que hacemos es predicar, pero también las enseñanzas son importantes, y hoy es una mezcla de las dos, porque para conocer al Espíritu Santo tenemos que aprender hoy algo. Del Espíritu Santo hay dones, que es lo que vamos a ver hoy. Hay dones que el Espíritu Santo de Dios da, y también hay el fruto del Espíritu. Así es de que hoy solo vamos a ver lo que son los dones del Espíritu. Ahora, en la lectura que hemos tenido de 1 Corintios 12 del 1 al 11, encontramos muchas veces la palabra Espíritu. Quiero que vean su Biblia. Y la palabra Espíritu en estos casos está escrita en mayúsculas. ¿Sí lo ven? Ok, muy bien. Tenemos que entender, mis amados, que hay tres tipos de espíritus para poder saber, entenderlo desde raíz. ¿Ok? El Espíritu de Dios, que se escribe con mayúscula, Espíritu de Dios o Espíritu Santo, es con mayúscula, y eso es de espíritus del cielo, el Espíritu de Dios, ¿no? Luego está el espíritu humano. Tú y yo estamos compuestos de espíritu. Tú y yo somos, todos los humanos somos un ser tripartito. Entonces somos cuerpo, alma y espíritu. El espíritu es el soplo que Dios nos dio a nuestra vida. El alma son nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Y el cuerpo es como el estuche donde está guardado nuestro espíritu y nuestra alma. Entonces, el espíritu humano no se escribe con mayúsculas, con E minúscula, porque somos humanos, ¿no? Pero la tercera clase de espíritus son los espíritus malignos, o espíritus demoníacos, o espíritus del diablo, y obviamente que eso también es con minúscula. Entonces, tres tipos de espíritus, y lo que viene de Dios es con mayúscula, y para el espíritu humano y de lo diabólico es con minúscula. Quiero hacer esa acotación ahí. Muy bien. Y Pablo empieza hablándole a la iglesia de Corinto. Por cierto, déjenme decirles, espero tenga un tiempecito de decirles esto. Históricamente, la iglesia de Corinto estaba en un lugar, era en una ciudad, en Corinto, que era una ciudad totalmente pervertida, la ciudad de Corinto. Si ahorita nos admiramos por los lugares que hay de mucha perdición, pues Corinto en su tiempo fue una ciudad de mucha perdición.
había mucho pecado, sobre todo pecados sexuales, tanto que los hijos se metían con las mujeres de los papás, lo dice Corinto, lo dice la Biblia. Y entonces Pablo, por eso les manda 2 cartas también, porque hay una depravación tremenda en la ciudad, gracias a Dios por los que se convierten, pero aún convertidos cometían pecados muy graves. Entonces Pablo ve la necesidad tremenda de decirle a los de Corinto: mis amados, hay algo más que pueden tener para no caer en tentación, para no estar en pecado, y uno de ellos es el Espíritu Santo. Entonces por eso dice: no quiero, hermanos, que ignoréis. No es bueno que ignoren que hay dones espirituales. ¿Qué es un don? Es un regalo o un carisma. Es un regalo. Tú no tienes que hacer nada por tener ese don. Es un regalo, en este caso, de parte del Espíritu Santo. Y les dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, da dones. Y hay 9 dones espirituales. Hay 9 dones que da el Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué son estos 9 dones? ¿Para qué son? Son para la edificación de la iglesia. Quiero que me pongas atención. Hemos estado hablando de el Espíritu Santo en nuestra vida para nuestra edificación. El Espíritu Santo es nuestro consolador, el Espíritu Santo es nuestro guía, el Espíritu Santo nos da vida, el Espíritu Santo es la persona inseparable nuestra, es nuestro defensor, nuestro paracleto. Entonces eso es para nosotros. Pero aquí, cuando habla Pablo de los dones del Espíritu Santo, es para la edificación de la iglesia. Entonces los dones no son para ti, no son para mí, no es para que digan: ay, miren, yo tengo este don, yo tengo este otro don, yo tengo los dones. No, es para ministrar a la iglesia, es para el bien de la iglesia, es para el fortalecimiento de la iglesia, es para el crecimiento de la iglesia. Entonces hay 9 dones que especifica aquí Pablo. Y estos 9 dones, estos 9 dones se dividen en 3 partes, y les voy a pasar aquí una laminita, por eso les dije que hoy es así. Y el objetivo principal de hoy, de esta prédica, enseñanza, es que tú salgas con mucha hambre hoy de aquí, de querer tener los dones del Espíritu Santo. Entonces no quiero que ignoren que hay 9 dones, y están clasificados en 3 dones que hay en dones de revelación, 3 en dones orales o hablados, y 3 en dones de poder. Y vamos a ver cada uno de estos dones, de qué son, de qué tratan estos dones. Y vamos a empezar con los dones de revelación. ¿Cuáles son esos dones de revelación? Muy bien, tenemos primero palabra de sabiduría, después palabra de ciencia, y después discernimiento de espíritus. Estos son los dones de revelación. Es importante que sepas estos, más si estás anotando, que bueno, te felicito, porque es importante saber, mi amado, porque una mente brillante muchas veces es mejor, no es tan buena como un papelito donde anotas en tu cuaderno, ¿verdad?, lo que es. Entonces, los dones de revelación: palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Como resumen, te voy a decir cuáles son los otros dones orales o hablados. Los dones hablados, bueno, que es comunicación sobrenatural usando la voz humana, son las lenguas, la interpretación de lenguas y la profecía. Ahorita te voy a pasar esta diapositiva otra vez, no te preocupes. Luego vienen los dones de poder. Los dones de poder es una intervención creativa y sobrenatural del poder de Dios. ¿Y cuáles son estos 3 dones de poder? Pues fe, sanidad y milagros. Muy bien, pasemos a los dones de revelación. Y esto, el día de hoy, es muy corto, porque hay libros y libros escritos y hay mucho que aprender sobre los dones, pero es muy corto, es como una introducción a lo que son los dones del Espíritu Santo. Muy bien,
Para empezar, en el verso 7 dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para beneficio, para edificación, para madurar, a cada uno, y no hay excepción de personas. Y luego empieza en el verso 8, porque a este es dada por el Espíritu, y otra vez está con mayúscula, entonces el Espíritu de Dios, palabra de sabiduría. Muy bien, vamos a ver lo que es la palabra de sabiduría. Este don, este regalo que el Espíritu Santo da, es para resolver de manera sorprendente y maravillosa algo muy complejo, algo muy difícil. Y de repente, déjenme decirles esto, los dones del Espíritu Santo no es algo que tienes constantemente las 24 horas del día, no. Los dones son como la unción. A ver, empiezo de ceros, siempre a ver. El Espíritu Santo está con nosotros, todos lo sabemos ya, ¿verdad? ¿Está con nosotros? Amén. Está con nosotros, con pecadores y no pecadores. Está en este mundo. ¿Amén? Amén. No, un fuerte más amén. Amén. Más fuerte amén. Está con nosotros, porque el Señor dijo, oraré al Padre, pediré al Padre que os mande otro consolador, y esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Hay 3 manifestaciones del Espíritu en nosotros. Entonces está con nosotros, está con todos. Tú y yo andábamos en no sé dónde y de todos modos el Espíritu Santo estaba ahí. Con pagamos o no pagamos, está, porque está con nosotros. Luego, cuando aceptamos a Cristo en el corazón, Él entró en nosotros, por lo que el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Amén. Y después, cuando está la unción del Espíritu Santo, ¿qué es la unción? Es un poder de Dios en un tiempo limitado, en un tiempo X. Es como cuando sopla el viento, y el Espíritu de Dios es un viento. Entonces sopla el viento, y ese viento es permanente todo el tiempo ahí en ese lugar y área y tiempo. No, sopla el viento y pasa. Así es la unción del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros, así que el Espíritu Santo está con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. A ver, todos digan, el Espíritu Santo está con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Ahora, la parte sobre es cuando es temporal. Hechos 2, la inauguración de la iglesia a la que pertenecemos. Hechos 2, cuando el Espíritu Santo se moría de ganas por llegar ya con nosotros, y por eso hubo ese gran estruendo y gran ruido que llegó y se colocó sobre las 120 personas que estaban en el aposento alto, como lenguas de fuego. Entonces está sobre. ¿Y las lenguas de fuego le duraron a los discípulos todo el tiempo? No. Por eso la unción es en el momento en que o tú te entregas tanto a Dios que sientes, yo siento luego como va a ser delicioso, un calor hermoso acá, y wow, la unción del Espíritu Santo, y es tiempo de hablar y es tiempo de imponer manos, y es hermoso. Entonces está sobre. Los dones son sobre nosotros. Es en un tiempo específico, en un tiempo para un problema específico, para algo donde el Señor quiere que tú hables o ores o digas palabra de profecía, etc. Ahora, ¿cuándo es ese tiempo y cómo sabemos? Por eso, codea a tu vecino, dile, pon atención. Por eso hay que estar bien y en una comunión estrecha con el Espíritu Santo las 24 horas del día. Amén. Amén. La salutación de Pablo precisamente a la iglesia de Corinto en la primera epístola, de Corinto, dice: el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Y la comunión, unión común, unión siempre, comunión siempre, día y noche. Amén.
Entonces, porque Él está ahí todo el tiempo, cada vez que lo necesita, está con nosotros, en nosotros, y cuando le llamamos y le decimos, necesito más de ti, Él está ahí de inmediato. Muy bien, entonces los dones de revelación, de orales o hablados y de poder, son cuando hay un momento de unción. Ya sabemos que es un momento de unción, entonces es cuando sopla el viento, cuando está ahí recio, cuando viene la presencia del Espíritu Santo, y es para un momento determinado. No es de segundos, no es de horas, puede ser de días, no lo sé, depende de muchas cosas. Pero ahora no estés triste porque, ay, no está sobre mí. No, ay, ¿cómo te lo pondré? Es como si estamos en un barco de velas, ¿no? Las velas, las sábanas que se ponen en los barcos. y que dicen, desata las velas porque se ve que viene el viento, los conocedores de mar, ¿verdad? Viene el viento, desata las velas. Y si tú te tardas 15 segundos en dejar el sándwich para ir y desatar las velas, ya pasó el viento. Entonces, mis amados, es algo donde tenemos que estar alertas siempre, en ese momento de unción, aquí, cuando está la presencia de Dios y tú estás entregado y dices, quiero más de ti, y entonces viene la unción sobre ti. Amén. Entonces es algo hermoso y precioso. Amén. Siento la unción del Espíritu Santo ahorita. Siento hermoso. Amén. Entonces, muy bien. El don de palabra de sabiduría. Fíjense bien. Es palabra de sabiduría. No es el don de sabiduría. No. Es palabra de sabiduría. Eso es una palabra específicamente que te dé el Señor para resolver de manera sorprendente y maravillosa problemas muy difíciles. Por ejemplo, en la Biblia tenemos al rey Salomón, cuando dos mujeres llevaron a Salomón un niño muerto y un niño vivo, ¿no? Algunos conocerán la historia, y la madre a la que se le murió su hijo fue y dice que eran dos rameras, dos chicas de la calle, y que el hijo muerto fue y se lo puso a su amiguita que estaba con su bebito, y tomó el bebé vivo y se lo puso acá con ella. Entonces cuando despertó la de acá y vio a su hijo muerto, dijo, no, este no es mi hijo. Y vio y que ella tenía el no, y así empezaron a pelear. Se fueron a ver al rey Salomón, y el rey Salomón estaba escuchándolas y dice, tú dices que el muerto es de ella y el vivo es tuyo, y tú dices que el muerto es de ella y el vivo es tuyo. Y en ese momento bajó la unción de palabra de sabiduría y dijo Salomón, tráete una espada, partida al niño por la mitad, y que ya no se pelean, y denle la mitad a cada uno. ¿Y qué pasó? La madre verdadera, dice, se constriñó todo su interior y dijo, no lo mates, prefiero no tenerlo. Y dijo Salomón, entonces ese es de esta mujer. Y esa es palabra de sabiduría. A Jesús, muchas veces, de cuando lo tentaban a Jesús, ¿no? Cuando fueron y lo tentaban a propósito, y cuando le dijeron, a ver si es cierto que debemos de pagar tributo a los romanos, y los fariseos dijeron, si dice, y se llevaron a unos romanos con ellos. Entonces los fariseos, así, a tenderle la trampa directita a Jesús. A ver, romanos, soldados, vengan con nosotros, vamos a tentar a este que se dice el Mesías. Y le dicen, a ver, dinos si debemos de pagar tributo al César, tributo a los romanos. Y los fariseos dijeron, si dice que sí, es que este no es judío, o este está contra nosotros y lo vamos a linchar. Y luego dijeron ellos mismos, si dice que no, entonces los romanos lo van a linchar de todos modos. Queremos que sea linchado este Jesús que se dice el Mesías. Entonces llegan con Jesús y le dicen, a ver, dinos, ¿debemos de pagar tributo o impuesto a Roma, al César? Y hasta Jesús se enoja y les dice, hipócritas, ¿por qué me han de tentar? Pero bueno, y dice, tráeme una moneda. Y dice, a ver, ¿qué ven aquí? Y dice, tenemos la cara, el rostro grabado del César. Dice, entonces, pagad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y dice que se maravillaron con su sabiduría, salieron estupefactos de la sabiduría de Dios, de Jesús. Entonces vean, necesitamos el don de sabiduría, mis amados. Anhelemos ese don de sabiduría, porque hoy el punto final de esto
es anhela los dones espirituales. No estés más como estás, sino el Señor tiene estos dones para cada uno. ¿Puede ir un gran amén, mis amados? Rápidamente, otra palabra de sabiduría. Cuando le llevaron a Jesús la mujer adúltera, de acuerdo a la ley de Moisés, ¿cómo tenía que morir un adúltero? A pedradas. Entonces dijeron los fariseos, si dice que muera a pedradas, entonces él no viene a predicar ningún nuevo evangelio. El reino de los cielos se ha acercado. No viene a predicar eso, viene a predicar la ley de Moisés. Y si dice que no, entonces se está violando la ley de Moisés, y aquí sí lo agarramos. ¿Y qué hizo Jesús con la mujer adúltera? ¿Qué les dijo a los hombres que la llevaban? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Y qué hicieron? Los más viejos primero, porque seguro tenían muchos más adulterios que los chavos. Y al final quedó sola la mujer. Y nuestro precioso Jesús le dice: ni yo te condeno, ni yo. Ve en paz y no peques más. Palabra de sabiduría para el momento, cuando estás en ese asunto legal, cuando estás enfrente de ese hijo problema que ya no sabes qué decir. Es por eso que hay que decirle: Espíritu Santo de Dios, necesito el don de sabiduría. Así es de que tenemos claro que es el don de sabiduría, de palabra de sabiduría. Amén. Entonces, muy bien. Número 2, la palabra, sigue, ¿verdad? Acá, muy bien. Palabra de ciencia. ¿Qué es la palabra? ¿Qué es el don de la palabra de ciencia? No es otra cosa más que información revelada. Información revelada. Y un ejemplo, Samuel, cuando va a buscar a Saúl para hacerlo rey, y resulta que su papá había mandado a Saúl a buscar unos burros, y andaba Saúl ahí todo buscando los burros, y el profeta va con él y le dice: ¿sabes qué? Unas asnas, son burras, eran asnas. Y entonces va Samuel, va Saúl. Samuel quiere hablar con Saúl para hacerlo rey, pero Saúl anda todo perdido en las montañas porque no sabe dónde no encuentra las burras, no sabe dónde ni cómo. Y alguien le dice: pues ve a ver al vidente Samuel, al profeta Samuel, dice que él nos diga qué hay, o podemos estar igual ahí con él y a ver qué pasa, ¿no? Y entonces Samuel le dice: vente a comer conmigo, porque las asnas, fíjense, pero Samuel no sabía, o sea, Saúl no le había dicho nada a Samuel de las asnas. Y nada más lo ve Samuel, el profeta, y le dice: y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. O sea, el Señor le dio información revelada a Samuel. ¿Sí me siguen todos? Amén. Información revelada. Por ejemplo, también con Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento, con Pedro. Ananías y Zafira, conocemos un poco más la historia. Una pareja, un matrimonio que vende una propiedad, y en ese tiempo les llevaban todo el dinero a los apóstoles, lo ponían a los pies de los apóstoles, y dice que sustrajeron dinero de allí. Y cuando llegó con Pedro, Ananías le dijo: mira, traigo este donativo para la iglesia. Y el Señor y el Espíritu Santo le da palabra de ciencia, le da información, le revela información, y le dice: este hombre ha sustraído del costo de lo que vendió su terreno. Y entonces Pedro le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Mire, hermano, aquí hay algo bien fuerte. Cuando nosotros mentimos, le estamos mintiendo al Espíritu Santo. Y él estaba sustrayendo del dinero que había propuesto en su corazón dar. Dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, o sea, no tenías que decir la doy. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y lo mismo pasa, mis amados, con tus diezmos. Ay, no voy a dar tanto, voy a dar menos. Pues no le estás mintiendo a los hombres, le estás mintiendo a Dios.
Pero Pedro en este caso, con ese don de palabra de ciencia, tuvo esa información revelada, y entonces le dice, no has mentido a los hombres sino a Dios, y al oír a Ananías estas palabras cayó y expiró. O sea, se murió allí mismo. Imagínense qué tremendo. No se juega con Dios, mis amados, mucho cuidado. Entonces Pedro le dice, y luego entra la esposa y le dice, a ver, tú y tu esposo en contubernio allí hicieron esto. Mira, los muchachos que acaban de sacar el cadáver de tu esposo ahora van a sacar el tuyo, y en ese momento cae Zafira. Entonces, ¿qué pasa aquí? El Espíritu Santo le dio palabra de ciencia a Pedro. Entonces, estos son los dones de revelación. Palabra revelada, comunicación sobrenatural revelada. Tenemos ahora el discernimiento de espíritus. Otra vez, ¿cuántos tipos de espíritus hay? 3. ¿Cuáles? El Espíritu Santo, el Espíritu humano y espíritus malignos o demoníacos. Muy bien, los espíritus del cielo, digamos, ¿verdad? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu humano, el Espíritu demoníaco. Muy bien, discernimiento de espíritus, está en plural. Entonces, este es el don que capacita para distinguir, para diferenciar espíritus, si son de parte de Dios, de parte de los humanos o de parte de los demonios. Fíjate bien, por eso es tan importante estar capacitados con estos dones, mi amado. Entonces hay que discernir si los espíritus son de parte de Dios o de parte de los humanos o de parte de los malignos. Discernir es distinguir o diferenciar entre un espíritu y otro. Mira, por eso ten mucho cuidado. Te vas a otras iglesias, te vas a no sé dónde, empiezas a decir, a criticar sin tener bases bíblicas. ¿Y cómo sabes, mi amado, que allá afuera son cosas del enemigo o son palabras humanas? Hay que tener mucho cuidado. Y tenemos un ejemplo muy real que le pasó a Pablo. Pablo en Hechos 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Fíjense qué pasó, y era Pablo. Dice, esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pregunta: ¿la muchacha estaba diciendo lo correcto? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Sí. Estaba diciendo lo correcto, la verdad. Pero era a través de un espíritu de adivinación. O sea, ¿el diablo tiene cierto poder, hermanos? Sí, Señor. Nunca similar al de Dios. Nadie tiene nada similar al de Dios. Pero el diablo tiene más poder que nosotros. Nosotros somos hechos menor que los ángeles. El diablo, Satanás, fue un ángel. Entonces, los espíritus de adivinación son del diablo. Y fíjense que dice, y esto lo hacía por muchos días. O sea que Pablo, yo me imagino que al principio pensaba, ay, qué bueno que está apoyándonos, qué bueno que está diciendo que somos siervos de Dios y que estamos anunciando el camino de salvación. Pero después llegó el don de discernimiento de espíritus, o en un momento así llegó, como les decía, una unción, un viento ahí que llegó en el momento. Y ya fue porque le fue molesto, más desagradando a Pablo, ¿verdad? Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ay, hermanos, necesitamos el discernimiento de espíritus. Amén. Con una urgencia tremenda.
mí me sucedió, era baby pastor, tenía poquito en el ministerio, y una madrugada alguien nos llamó a su casa para ir y orar porque la persona, su hijo o su hija estaba poseído y estaban todos mal en la familia. Y me acuerdo que le hablé al pastor Chilito y le dije, acompáñame. Llegamos como a las 3 de la mañana ahí, 3, 4, no me acuerdo, altas horas de la madrugada. Y apenas entrando, era una personita, era una chica, y dice, aquí viene la sierva de Dios. Ay, y yo me quedé, ay, Dios mío, ay, ¿esto es de Dios o de quién o cómo? Y nada más recuerdo que, bueno, el Espíritu de Dios me hizo decir, enmudece en el nombre de Jesús, que se la dé, y se quedó ahí, tirada. Ay, hermanos, ese temor de que, ¿qué tal si sí es del Señor? Por eso, mis amados, tiene uno que estar bien tomada de la mano del Espíritu de Dios para que con seguridad lo hagamos. Fíjense, a Pablo le sucedió por muchos días. Esta mujercita, esta muchacha gritaba, iba dando voces diciendo la verdad. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Necesitamos el discernimiento de espíritus para hablar con tu familia, para hablar con los vecinos, para hablar con tus enemigos, para hablar con los abogados. ¿Cómo sabes que los abogados nos estén engañando? ¿Cómo sabemos que los doctores por sacar dinero estén engañando? Perdón, los de Facebook, pero se da, hermanos, en todos lados. Entonces, ¿y cómo sabes que el que te invita a tal reunión, a tal evento cristiano, no es de Dios? Hay una necesidad imperiosa de tener una relación cercana, una unión común con el Espíritu Santo de Dios, porque Él es el que nos enseña, Él es el que nos dice. ¿Cómo saber, mi amado? Es el Espíritu Santo el que nos dice. ¿Necesitamos el don de discernimiento de espíritus? Sí. Totalmente. Entonces, estos son los dones, estos son los dones de revelación. Los dones de revelación, y son los 3 que pertenecen a esta categoría, que es comunicación sobrenatural revelada. Amén. ¿Sí está claro? Este es el A y O U de los dones, Esto no es irnos más profundo para nada por el tiempo y todo. Vamos a ver ahora los dones orales o los dones hablados. Amén. ¿Cuáles dones tenemos ahí? Lenguas, interpretación de lenguas, profecía. A ver, hermanos, todos, ¿qué dice? ¿Cuáles son los dones? Lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Muy bien, son los dones orales o hablados, y esta es una comunicación sobrenatural usando la voz humana, o sea, a través de nuestra voz el Espíritu Santo puede hablar, puede fluir, puede soplar el Espíritu Santo de Dios. Muy bien, lenguas, fíjense bien, lenguas, no es lengua, no es singular, es plural, lenguas. Las lenguas. Hay 3 tipos de lenguas. Una, donde dice la palabra de Dios, como en Hechos 2 sucedió, las lenguas son para señal de los incrédulos. ¿Esto qué significa? De acuerdo a Hechos 2, ¿se acuerdan que los discípulos o los 120 empezaron a hablar en lenguas? ¿Sí? ¿Y qué decían las gentes que estaban ahí extranjeras? Estaban entendiendo lo que decían ellos. O sea que las lenguas son para señal de los inconversos. O sea que hagan de cuenta que aquí empezamos a hablar todos en lenguas, y entra un italiano, y entra un alemán, y entra un ruso, y entra un hindú, y entra uno de Chiapas hablando un dialecto, y entra otro de San Luis Potosí hablando náhuatl, y viene uno de Pueblillo hablando totonaco, vienen de Francia hablando francés, vienen de Portugal, etcétera. Y entonces van a entender lo que se esté hablando. Amén. Son lenguas para señal de los incrédulos, de los inconversos.
Luego están las lenguas como parte de la vida de oración. No estoy hablando todavía del don. ¿Por qué? Porque cuando uno es bautizado en el Espíritu Santo, la señal es hablar en lenguas, mas no es el don. Amén. No es el don. La señal de que estás bautizado en el Espíritu Santo es hablar en lenguas. ¿Qué es ser bautizado? Es sumergirte. ¿Quién te bautiza? Los académicos. ¿Quién te bautiza en el Espíritu Santo? Es algo glorioso, mis amados. Cuando estás bautizado en el Espíritu Santo es porque está la presencia de Dios que rebasa a todos, y por eso y viene Jesús y te sumerge en la presencia de Dios y te levanta y te levantas hablando en lenguas o terminas hablando en lenguas. Y son lenguas que nadie aprende, no te pones a estudiar en la escuela, no sabemos qué lenguas sean, pueden ser lenguas angelicales, pueden ser lenguas hebreas antiguas, pueden ser lenguas ya desaparecidas. El Espíritu fluye, fluye y fluye y estás diciendo y estás hablando y esas lenguas son como parte de la vida de oración. Porque aquí ninguno entiende, ni siquiera el que está hablando en lenguas entiende, pero le está hablando a Dios misterios y se edifica a sí mismo. Por eso no es el don, porque el don, dijimos, es para la edificación de la iglesia. Amén. ¿A cuántos les está gustando esto, mis amados? ¿Cuántos, como dijo Pablo, ignoraban esto? Porque no quiero que ignoren, no quiero que ignoren esto. Entonces, las lenguas son parte de la vida de oración. Debemos de orar en lenguas. Debemos de orar un tiempo en nuestro entendimiento y otro en lenguas, porque este trae crecimiento a nuestra vida de fe. Se ora la oración perfecta cuando oramos en lenguas. Hay una oración y una alabanza más profunda a Dios. ¿Sabes qué? Cuando estamos hablando en lenguas en nuestro momento de oración, a veces salen cantos angelicales que ni conocíamos la melodía ni nada, pero fluyen y salen y es, wow, qué melodía tan, pero estás tan metido ahí que es algo tan precioso, tan hermoso. Así es de que, mis amados, las lenguas como oración, como parte de tu vida de oración. Cuando hablas en lenguas, tocas el trono de Dios. Cuando hablas en lenguas, estás de espíritu a espíritu con Dios. Y la persona que ora en lenguas continuamente tiene una fe grande, una fe ferviente y vive en victoria. Amén. No es de que vamos de fracaso en fracaso. ¿Cuántos hablan en lenguas aquí? Amén. Tienes que usar tus lenguas, tienes que orar en lenguas. Cuando a veces no sé cómo orar por algo y que digo de plano, no sé, está tan complejo esto, no sé. Y mejor dejo que mi espíritu fluya y empiezo a decirle, Dios, y mi espíritu se empieza a quebrantar y a decirle, tú sabes lo que hay y tú sabes cómo resolverlo. Para aquellos que no están bautizados en el Espíritu Santo, lo único que tienes que hacer es pedirlo al Padre. Dice, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas, cuánto más vuestro Padre nos dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Lo único que tienes que hacer es pedirlo. Jesús precioso, bautízame en el Espíritu Santo. Quiero hablar en lenguas, quiero subir a otro nivel. Y entonces todavía no llegamos al don de lenguas. Y viene lo que es el don. Primero, las lenguas como señal para los inconversos, que estamos aquí hablando y van a llegar de otros lugares, de otras poblaciones de México, y van a entender sus dialectos o sus idiomas si vienen de otros países. Segundo, nuestra vida de oración. Es bien importante, mi amado. Es más importante que orar en el entendimiento, porque en el entendimiento tú le estás diciendo a Dios cómo resolver tu problema. Dale un codazo al que está a tu lado y dile, ¿sí o no haces eso? Le dices a Dios cómo resolverlo. Ay, Señor, si me dieras ese novio, esa novia, mira, se resolvería todo. Ay, si me dieras ese trabajo. Y ay, Señor, no.
háblale de espíritu a espíritu. Entonces el lenguas como parte de tu vida de oración. Y ahora sí, lenguas como un don. El don otra vez es para edificación de la iglesia. ¿Los dones para qué son? Dijimos en general. A ver, todos juntos y fuerte. ¿Para qué son los dones? Son para la edificación de la iglesia. Las lenguas como don son para uso público en la iglesia, solo que aquí debe ser interpretadas estas lenguas y al final sirven como profecía, que ahorita vamos a ver ese don de profecía. O sea, el don de lenguas para edificación de la iglesia debe venir acompañado del don por otra persona, no necesariamente es la misma, a veces sí es la misma persona, porque a mí me sucede, por ejemplo, hablo en lenguas y luego hablo en español, y es la interpretación de las lenguas. En otras ocasiones hablas en lenguas y hay una persona que tiene el don de interpretación de lenguas. Entonces van acompañados, para edificación de la iglesia van acompañados, y esto termina siendo como un tipo de don de profecía. Amén. Las lenguas como don. Ajá. Muy bien. Luego el don de interpretación de lenguas, ¿ok? El don de interpretación de lenguas, fíjate bien, es interpretación más no traducción. No es traducción. ¿Qué es una traducción? Es una palabra por palabra, ¿no? Literalmente, sí. Literalmente, es palabra por palabra, ¿no? Me llamo Rebeca, my name is, ¿no? Rebeca. Entonces, esa es una traducción, más aquí es una interpretación. ¿Y qué es una interpretación? Que muchas veces se puede hablar en lenguas, poquito, pero la interpretación puede ser larga. O a veces es al revés, se puede hablar mucho en lenguas y la interpretación es corta. Entonces, otra vez, aquí se unen mucho o van de la mano el don de lenguas, don, no el ser bautizado, ¿ok? En el Espíritu para hablar en lenguas, no. Van de la mano el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, y ambos son similares al de profecía. Y entramos al don de profecía. Ahora, profecía. Esto es bien importante también. No le creas a cualquiera que te profetice. ¿Cómo saber que una profecía si viene de Dios? Quiero que anotes. Cuando la profecía te edifica, te exhorta y te consuela, viene de Dios. Si no, no es de Dios. Primera de Corintios 14:3, aquí lo dice. ¿Para qué es la profecía? La profecía es para, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, o para fortalecer, animar y consolar. La palabra profética que te dieron, ¿te consoló o te dejó tirado en el suelo? No es de Dios. No es de Dios. Dios no viene a maldecirte. Dios no viene a decirte vas a morirte por tus delitos y pecados, te va a ir como en feria. No. La palabra profética que viene de Dios es para fortalecer, animar y consolar. Quiero que todos digan la palabra profética de Dios. La palabra profética de A ver, todos juntos y fuerte. La palabra profética de Dios es para fortalecer, animar y consolar. Fortalecer, animar y consolar. Si después de la palabra que te dé alguien, aquí o afuera o a donde vayas a visitar, qué sé yo, te sientes fortalecido, si es de Dios. Te sientes animado, es de Dios. Te sientes consolado, es de Dios. Pero si vienen y te dicen cómo va a terminar tu vida en desgracia, no es de Dios. Por eso, hermanos, también hay que tener ese discernimiento de espíritus. ¿Qué tal si la profecía viene de un don de adivinación del diablo? Y estás creyéndote, ya me voy de aquí porque aquí nadie me profetiza.
Hermanos, esto es muy delicado, por eso necesitamos tener esa relación con el Espíritu Santo de Dios. Aquellos que dicen, me dijo Dios que tú eres para mí y te vas a casar conmigo. ¿Qué es eso? Eso no es de Dios. Así de que alguien llegue y te profetice como tal, ¿no? Y sobre todo el hermanito que ya le urge casarse. O la mujer aventada, ¿no? Pues ya me dijo Dios que tú vas a ser para mí. O la hermana que quiere uno casado, ya me dijo Dios, va a morir tu esposa y tus hijos, y tú vas a ser para mí. Mucho cuidado, mis amados. Necesitamos al Espíritu Santo con nosotros. Amén. Necesitamos los dones del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, dones de poder, dones de poder. Déjenme decirles que entre todos los dones, casi todos, porque son muy aparatosos, nos gustan los dones de poder, y como que muy pocos quieren el don de discernimiento, porque esos pues no son muy visibles, ¿no? Pero todos son muy importantes. Dones de poder, la fe, el don de fe, ¿no? El don de fe es una intervención creativa y sobrenatural del poder de Dios. Muy bien, en el don de fe, a ver, vamos a identificar bien. Quiero que aquí esta fila me diga, véanme todos a los ojos, por favor. ¿Qué es eso del don de fe? ¿Y qué hay con la fe que ya tienes? ¿Es lo mismo o es diferente? Es diferente. A ver, los de acá. ¿Qué pasa con el don de fe y que que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios? ¿Es lo mismo o es diferente? Bueno, empecemos otra vez de raíz, de ceros. Todos tenemos fe, porque a cada uno se nos dio una medida de fe. Quiero que grites y digas, yo tengo fe. Yo tengo fe. Créelo, dilo. Yo tengo fe. Créetelo más. Yo tengo fe. Todos tenemos fe. Aquí ya nadie podemos decir, es que no tengo fe, mi fe no esto, yo no sé, nunca he creído. No, todos tenemos fe porque el Señor a cada uno nos dio una medida de fe. Esa fe crece cuando oímos la palabra de Dios. La fe viene por el oír. ¿Oír qué? El oír la palabra de Dios. Siempre tienes que ponerlo completo. Oír el chisme, no. Oír las noticias, no. Oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ok, a ver todos juntos. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Muy bien. Esas dos fes de cuando el Señor la puso en nosotros y la fe viene por el oír, no tiene nada que ver con el don de fe. Entonces, ¿qué es el don de fe? Otra vez, es para un momento específico, un evento específico, donde se requiere creerle a Dios por algo sobrenatural. Y es la habilidad de creerle a Dios por algo sumamente imposible. Sumamente imposible. Tú piensas que tu matrimonio ya son más que huesos secos, están en gran manera secos, ya no hay remedio para tu matrimonio. Pero viene el don de fe y dice, Señor, yo te creo. Y le empiezas a hablar a tu marido y empiezas a ver que él reacciona, casi revive, reacciona y demás. Y entonces se da. Entonces, mis amados, la fe es la habilidad de creerle a Dios para algo imposible, pero en ese momento, porque la fe te da respuestas, el don de fe te da respuestas inmediatas. ¿Puedo ir un amén? Amén. Así es de que para eso es el don de fe, para orar por algo que se ve imposible, que ya está todo perdido, pero tú oras a Dios y le dices, Señor, yo creo, y viene la unción sobre ti, lo sientes su unción, sientes su presencia, está sobre ti, y dices, en este momento, yo lo creo y yo lo declaro, que mis hijos no se divorcian, yo lo creo, Señor. Y entonces ese momento de fe, ese don de fe funciona allí para ese momento y ese evento.
Amén. Entonces es diferente a la fe que todos tenemos, gracias a Dios. Es diferente a la fe que va creciendo. No dijo Jesús, si tuvierais fe como un grano de mostaza, ¿verdad? Entonces, mis amados, ese don de fe es bien importante. Fe para cosas imposibles. Amén. Luego otro don de poder, el de sanidad. La fe y la sanidad son inseparables. No puede haber sanidad si no hay fe, tanto en el enfermo como en el que está orando. Así es de que la sanidad es algo que siempre va acompañado de la fe. Y aparte, la sanidad es parte de la gran comisión. Dice su palabra en Marcos 16, sobre los enfermos impondrán sus manos y sanarán. Todos podemos imponer manos y orar por nuestros niños, por nuestro esposo, nuestra esposa, allá en casa, en tu célula. Podemos hacerlo y la palabra de Dios dice y sanarán. Entonces sanan. Muy bien. Ahora, ¿qué es el don de sanidad como tal? El don de sanidad es para sanar enfermedades sin remedio en una persona que está casi muerta. Ya se acabó, ya hasta compraron la caja, ya se acabó. Y donde la recuperación es instantánea. Escucha bien, por eso es un milagro. La recuperación es instantánea. Es el don de sanidad. El don de que dice, wow, ¿no? Como el resucitar muertos, por ejemplo, ¿no? Entonces, son de sanidad, de cosas que se ven ya. El doctor dijo, ya mándenlo a su casa, ya mejor vayan comprando las cosas, se preparen los documentos, ya porque ya no hay remedio. Pero tú dices, Señor, yo te creo a ti, Señor, dame ese don de sanidad y yo voy a ir y a orar y se va a levantar y le va a dar la gloria a Dios y va a vivir 15 años más como Ezequías o más años, etcétera. Así es de que, mi amado, ese don de sanidad es bien hermoso, se nota, se ve, la gente lo ve. Pero otra vez dijimos, los dones son para gente que le da la gloria a Dios. Los dones no son para ti, guardártelos, los dones son para edificación de la iglesia. ¿Puede ir un amén? Amén. Entonces es para cosas imposibles y con una recuperación instantánea. Amén. Amén. Luego viene por último el don de milagros. El don de milagros. Este don de milagros son sucesos notables, sorprendentes, que no siguen la ley de la naturaleza. Por ejemplo, Abraham y Sara. ¿A los cuántos años tuvo Sara su hijo Isaac? A los 90 años. Abraham tenía 100. Entonces, el don de milagros no sigue para nada las leyes de la naturaleza. Una mujer de 90 años puede tener un bebé. Imposible en nuestra mente, en nuestros días, ¿verdad? Pero para Dios no hay nada imposible. Amén. Cuando el Señor abrió el mar rojo, dice que sopló vientos y todo eso es un milagro. Moisés ya no sabía qué hacer. Fíjense qué tremendo. Moisésito estaba así delante del pueblo y les dice, no habrá por qué temer, Dios está con nosotros y Dios tiene la solución. Y el mar rojo estaba aquí y el ejército de Faraón acá atrás, que ya estaba por alcanzarlos. Y viene aquí muy valiente diciéndoles, y se va corriendo a su lugar secreto de oración y le dice, Señor, ¿qué hago, Señor? Señor, mira, ¿qué vamos a hacer? Y el Señor lo regaña y le dice, ¿por qué clamas a mí? O sea que a veces no tienes ni qué orar. ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. O sea que a veces, mis amados, tenemos que saber cómo usar el poder de Dios que sí tenemos en nosotros. Y le dan instrucción de qué tiene que hacer. El jueves hablábamos, por favor, hermanos, vengan los jueves, aliméntense. Hablábamos de, todos queremos oír la voz, y no podría estar ante ti sin orar como un niño y oyéndote hablar. Queremos oír hablar a Dios, pero no queremos obedecer. Y Dios te da la instrucción, extiende tu vara y toca las aguas. ¿Y saben qué?
Dice uno, ¿la vara? ¿Qué es esto? Y la solución está en tus manos. Y piensas que la solución está en los millones y millones de no sé qué, y está con el suegro, y está con la mamá, y está con no sé qué. Ve tus manos, velas. Ahí está tu solución. Si tuvieras los dones del Espíritu Santo, estuviéramos del otro lado. Amén. Amén. Cuando Josué detuvo el sol, o sea, los dones de milagros no siguen las leyes de la naturaleza. Y nada más le dijo Josué, sol, detente, y el sol se detuvo. Cuando Jesús calmó la tempestad, ¿no? Les habló a los vientos. O sea, ¿qué te cuesta a ti hablarle a los vientos? Mi madre Lupita, le hablaba a los vientos. Había puesto el chile a secar en la azotea para hacer su mole desde ceros. Y decía, Diosito, que no llueva hasta que llegue. Llegaba, recogía sus chiles secos y ya empezaba la lluvia. Sí, ven, no hay fe. Ay, hermanos, solo quieren que les dé cosas bíblicas de aquí de la Biblia, que dicen, pues sí fue Moisés, pues sí fue Josué, pues sí. Y yo qué, pues soy un humano tan que... No, mis amados, tenemos que usar los dones que el Señor nos da, porque además te voy a decir, el Señor nos dio ya a cada uno dones. Amén. Ahora descúbrelos. Y yo digo, ay, me la pones difícil, aunque yo sé de algunos, ¿no? Hermanos, cuando hay un milagro financiero, hermanitos, ahora me salen de aquí hasta las 6 de la tarde, nos vamos a meter más a fondo en esto. Un milagro financiero, la viuda con Eliseo que le dijo, ¿no? La viuda que le dijo del aceite, dice, ¿qué tienes? Otra vez, ¿qué tienes en tu casa? Ve, estás buscando la solución por todos lados. Y el profeta le dice, ¿qué tienes en tu casa? Ve tus manos otra vez. Ahí está la solución. Si tuvieras la comunión con el Espíritu Santo y tuvieras los dones del Espíritu Santo, que sí los tenemos, los tenemos desarrollados. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Aviva el fuego del don que hay en ti. A mí una vez una profeta hermosa, que nada más de yo de darle las gracias por cómo me ha ministrado mi vida, sin esperar más ni nada, nada más dijo, y ahora, Señor, jalo el don de profecía que tiene aquí esta mujer de Dios. Wow, es sensacional. Ella es profeta. Y entonces ya tenemos los dones. Por eso hoy esta prédica no es para que vayas así de que, ay, ya me abrazó Diosito, ya me ungieron. No, ahora es para que te vayas con mucha hambre de estar con el Espíritu Santo y de decirle, Señor, dime cuál es mi don. Pues ponte a practicar algo, impon manos. Y yo al principio imponía manos y en serio se morían. Van a decir, yo paso ahorita. No, que no, yo paso de que pase al frente. No, en serio, me mandaban llamar a hospitales. Y ay, hombre, ya voy como baby pastor, toda miedosa. Y nunca había entrado a hospitales en mi vida, más que 2, 3, cuando la familia estaba enfermita y eso. Y ya llorar. Y ya después murió la persona en la noche. Y yo, ay, Señor, yo le hice daño, ¿qué pasó? Mi oración, ¿cómo fue? Ponte a practicar. Amén. Ahora todos van a empezar a ver. Mis amados, milagros, sí hay milagros. Milagros sorprendentes que no siguen las leyes de la naturaleza. Tu suegra no te ama, pero ¿qué tal? Tú te metes con el Espíritu Santo de Dios y el Señor te cubre con su gracia y todo, y vienes y le dices una palabra bonita y de repente la suegra derrama amor por ti, mieles por ti. Un milagro financiero. La mujer del aceite, la viuda,
que se la dejó el Señor, su esposo, el profeta, la dejó en deuda. Imagínense, maridos, no dejen en deuda a sus mujeres. Y le dice el profeta: ¿qué tienes en tu casa? Pues una vasija de aceite. Es todo lo que tengo. Sensacional. Y ahorita checa qué tienes en tu casa. Tienes muchas soluciones en tu casa, pero muchas. Gracias, Arturito. Tienes muchas soluciones en tu casa. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bueno, y entonces dice que vaciaba y vaciaba y vaciaba, y el aceite no se escaseaba. No. Y hasta dijo: hay más vasijas, tráiganme más vasijas. Dicen: ya no hay más. Milagro financiero. Con eso fue, pagó todas sus deudas. ¿Y qué creen? Con lo que le quedó, vivió el resto de su vida, porque así lo dice la palabra. Milagros financieros, mis chavos. Que lleguen al banco y ay, tenía 923.04, 923.040. ¿Ya vieron qué hermoso es tener una relación con el Espíritu Santo de Dios? Amén. Hermanos, de veras, enamorémonos de Él. De verdad, hagamos de Él, que Él, tú y Él sean uno solo. ¿Cuántos compraron la semana pasada mi compañero el Espíritu Santo? Si nadie compró el libro, tache a todos y reprobados. Tienen que comprarlo, mi compañero el Espíritu Santo. Es un libro maravilloso, precioso, hermoso. Habla también un poquito de los dones, el Espíritu Santo de Benny Hinn, libros que te bendicen. Mi amado, métete con el Espíritu Santo de Dios. Hay una necesidad tremenda. Quiero que te pongas de pie y quiero que tú te vayas hoy con esa necesidad. Sí, siempre venimos con nuestras necesidades, las ponemos en el altar o se las decimos ahí al Señor y estamos: Señor, resuelve, resuelve. Pero hoy te vengo a decir de parte de Dios que la solución a tus problemas está en tener esa comunión con el Espíritu Santo y el tener los dones de Él, y van a ser para edificación de tu vida, de tu familia, de la iglesia. ¿Cuántos anhelan? ¿Cuántos tienen hambre? Que puedan decirle: Señor, Espíritu de Dios, háblale al Espíritu Santo. El que no es bautizado en lenguas, dile: Espíritu Santo de Dios, quiero hablar tu idioma. Quiero hablar tu idioma, quiero hablar como tú. Y los que ya hablan en lenguas, empieza a hablar en lenguas, no pierdas ni un segundo de tiempo. Un viento fresco hoy sobre tus lenguas, lenguas renovadas, porque sientes que nada más sigues hablando lo mismo. Pero hoy el Señor dice: cambia tus lenguas, pero abre tus labios, abre tus labios, cambia tus lenguas. Y hay un viento fresco soplando, y hay un viento fresco soplando, y un viento fresco donde mi oración al Espíritu Santo de Dios es: Espíritu Santo de Dios, inquieta a tu pueblo, inquiétalo, no los dejes en paz, no los dejes dormir en paz hasta que ellos se levanten y clamen a ti, hasta que ellos se levanten y clamen y oren y digan: Señor, te necesito. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Él está más que presto para bendecirte. Jesús está aquí para bautizarte en el Espíritu Santo. ¿Por qué habrías de seguir igual con tus fantasmas de pensamientos, que sí, que no, que aquello? ¿Por qué habrías de seguir igual con esas disyuntivas en tu vida? Llama al Espíritu Santo de Dios. Dile: tengo necesidad de ti. Y mi oración una vez más es: no los dejes en paz, Espíritu Santo de Dios. Quebranta sus espíritus, Espíritu Santo de Dios. Quebranta, Espíritu Santo de Dios. Es tu obra.
Sopla, Espíritu de Dios. Sopla, Espíritu Santo de Dios. Sopla, sopla, Espíritu Santo de Dios. Muéstrale tu hambre, muéstrale tu desesperación al Señor. Levanta tus manos a Él y dile: Espíritu Santo de Dios, te necesito. Espíritu Santo de Dios, te anhelo. Quiero hablar tu mismo lenguaje. Quiero decirte: Dios, contarabasir, conomaro, basoba, corobasa. Oh, vario corobasito, Dios, cobasoba. Oh, neomanto, Dios, corobasito, coba. Sopla, Espíritu Santo de Dios. Sopla, Espíritu de Dios. Sopla, Espíritu Santo.